Bueno, bienvenidos a otra capsulita del saber. Vamos a hablar del plan de beneficios en salud, que es el plan obligatorio básico al que todos los ciudadanos podemos acceder a ser parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia, que está a cargo del Ministerio de Protección eh, del Ministerio de Salud y Protección Social. Este plan es un paquete de medicamentos, dispositivos médicos, servicios médicos, procedimientos quirúrgicos, pruebas de laboratorio, eh, planes odontológicos que son básicos para proteger la salud y prevenir y curar las enfermedades. Todos tenemos derecho al plan de beneficios en salud y se van aumentando beneficios poco a poco a medida que se van revisando, los estudios clínicos van avanzando, la epidemiología de la población va cambiando. Y esto se revisa cada 2 años y se publica. Y todas las EPS y las IPS tienen que modificar los parámetros de sus sistemas y sus procedimientos, porque una vez algo que en el plan de beneficios en salud, pues no se puede negar. Y no se puede negar porque el gobierno aporta una unidad de pago por capitación presupuestada por cada persona que esté afiliada a una EPS, le paga a esa EPS cada año, independientemente de si una persona va a estar muy grave o no, paga ese dinero para que todos puedan acceder a todos los beneficios del plan de beneficio en salud o el plan obligatorio en salud que antes pues se llamaba POS. Entonces, vamos siguiendo. Entonces, toda persona que esté afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia puede estar dentro del régimen contributivo o del régimen subsidiado. Aquellos que están en el régimen contributivo es porque tienen una condición social y económica que le permite aportar a la seguridad social, es decir, su salario o la forma en que gana su sustento le permite pagar un porcentaje al gobierno para contribuir al sistema de salud en Colombia. Él, sus padres o sus hijos. Y cuando los hijos ya cumplen una edad o empiezan a trabajar, la persona ya no paga por ellos, sino que ellos deben obligatoriamente contribuir al sistema. En caso de que los hijos sigan estudiando a partir de los 21 años, pues se cobra un poquito más a quien esté respondiendo por él y afiliándolo pues al sistema de salud. Pero todo esto, padres, hijos de los contribuyentes y el mismo contribuyente hacen parte del régimen contributivo. En cambio, hay personas que tienen situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, clasificaciones que se censan, sí, a través del gobierno y cuando se ve eso, pues son personas que no pueden aportar al sistema de salud. Mucho menos voluntariamente y mucho menos obligatoriamente. Entonces, el gobierno aporta por ellos y también los de régimen contributivo aportan a ellos para que sea pues como una red donde todos estén cubiertos. Independientemente de régimen contributivo subsidiado, todos y absolutamente todos tenemos acceso, disculpen, al mismo plan de beneficio en salud, todos. Es un plan de beneficio unificado, obligatorio, básico y pues que todos podemos acceder. ¿Quiénes tienen este plan diferente? Los regímenes especiales como las Fuerzas Armadas, los militares, el magisterio, los profesores que hacen parte pues de FOMAC, Ecopetrol, son regímenes especiales donde el plan de beneficios de salud pues es un poco más ampliado o tiene otros procesos diferentes para llegar a ciertas cosas. Por ejemplo, a veces no se pide MIPRES o justificaciones para estos regímenes especiales. Pero vamos a quedarnos entonces con el plan de beneficios en salud o el plan obligatorio en salud. Y este, pues obviamente, al tratar de proteger la salud, al tratar de prevenir y curar las enfermedades, obviamente contempla medicamentos y por eso para la farmacia es tan importante entender esto, pues porque nosotros somos los custodios y los encargados de la gestión y el uso racional de los medicamentos. Estos medicamentos, pues, son financiados por la UPC, vuelvo a decirlo, la unidad
de pago por capitación que hace el gobierno por cada uno de sus afiliados a las EPS para que todos puedan, sean de cualquier régimen, acceder al plan de beneficio en salud que es obligatorio para todos. Entonces contempla una serie de medicamentos que están dentro de este paquete y a los que todos podemos y debemos acceder cuando lo necesitemos. En cambio, hay medicamentos que no están dentro de este plan. Y al no estar dentro de este plan, pues se tratan de medicamentos que van a tener que justificarse. Aquí quiero ser muy clara y aunque estos medicamentos no estén dentro del plan de beneficios en salud, que es el plan pues básico contemplado por el presupuesto nacional, no importa si no lo están, siempre y cuando tenga una justificación médica para darlos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no le va a decir a los médicos qué van a prescribir o qué no van a prescribir, sino que son los médicos los que están diciendo yo necesito este medicamento que aunque no esté en el PBS, le voy a hacer la justificación médica de que lo necesito y por tanto tiene que, digámoslo así, darlo al paciente y ajustar su presupuesto y los gastos van a tener que contemplar que yo debo usar este medicamento en mi paciente. Es decir, los que hacen el MIPRES, que son los médicos, son los que justifican al gobierno, digamos, desembolsar el dinero, financiar estos medicamentos, que aunque si bien no fueron planificados a priori en el plan de beneficios en salud, deben ser costeados porque el paciente lo necesita. Así tenemos pues digámoslo así, esta forma en que los médicos van a decirle al gobierno, necesito un medicamento que usted no planificó y en los que el gobierno va a decir, ok, o que los médicos mismos van a decir, necesito este medicamento que para X enfermedad y lo van a llevar a una junta de médicos donde van a evaluar la pertinencia. ¿Por qué es importante ver esto? Porque hay medicamentos que están en el plan de beneficios en salud, pero esos medicamentos los prescriben para una enfermedad para los cuales el fabricante de esos medicamentos no lo indicó en el registro sanitario. Es decir, los médicos saben que hay evidencia científica de que un medicamento sirve para una enfermedad, pero dentro del registro sanitario de ese medicamento que es presentado al INVIMA por el fabricante después de hacer varios estudios clínicos de eficacias terapéuticas, ensayos en pacientes, etcétera, y se gana su registro sanitario o accede a su registro sanitario, pues no está dentro de las indicaciones para los que inicialmente fue creado. Entonces los médicos en sus estudios y también pues todos los profesionales en salud que están involucrados pueden decir, bueno, vamos a usar este medicamento que está en el plan de beneficio en salud para una enfermedad que no es necesariamente una indicación del registro sanitario, pues automáticamente ese medicamento que era del plan de beneficio en salud para esa enfermedad se vuelve que no es un PBS para otro diagnóstico que no está contemplado en su registro y por tanto debe pasar por una justificación. Ya no solamente no solamente es una petición al gobierno de que debe dar un medicamento para el cual no hay una financiación, un PC a priori presupuestada, que el gobierno lo debe dar, sino que debe pasar además por una junta médica. Así pues, vamos a pasar pues a la siguiente diapositiva, donde vamos a explicar cuando un medicamento es no PBS. Un medicamento no PBS es cuando el gobierno no lo financia en su UPC, en sus presupuestos anuales, en la plata que le entrega a la APS, en el dinero que le entrega a la APS para mm, que las personas puedan ofrecer, eh, llegar a un paquete básico, obligatorio de beneficios. O sea, no está contemplado dentro del plan de beneficios, no se incluye en el paquete. Y estos son las tecnologías en salud consideradas como cosméticas, los medicamentos que se utilizan para fines educativos, capacitaciones, aquellos medicamentos que tengan alertas de seguridad, que se esté comprando falta de efectividad, lo sacan del plan de beneficios. eh, Todas las tecnologías donde mm, no se llegue a la promoción en salud, a la prevención, a la rehabilitación, si no cumple con ninguno de estos, sino que son para otros fines, pues no.
no están dentro del plan, etcétera, etcétera. Pero me quiero detener en esto que he resaltado por ustedes, que es aquellos medicamentos se vuelven no PBS, o sea, se salen del plan de beneficios en salud cuando los medicamentos se prescriben para un uso no incluido en el registro sanitario. Es decir, hay medicamentos que no están contemplados en el plan de beneficios en salud normal, pero hay medicamentos que sí están contemplados en el plan de beneficios en salud y que se usan para algo que no está indicado en el registro sanitario. Ahí mismo el medicamento pasa a una evaluación y se vuelve no PBS. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque pues es casi un medicamento de carácter experimental. Ahora, no es que cualquier doctor, médico pueda prescribir un medicamento para lo que quiera, no. Hay un listado de usos no incluidos en los registros sanitarios donde los científicos del mundo, químicos, fisiólogos, médicos, etcétera, hacen estudios, ¿sí? De que hay medicamentos de que sirven para otras cosas, no necesariamente las que están en registro sanitario y que los pacientes a los que los han usado tienen muchos más beneficios que riesgos. Entonces, esto constituye un listado de usos no incluidos en los registros sanitarios que el gobierno aprueba, que los científicos, la comunidad científica revisa y que debe estar en un listado NIRS. ¿Listo? Entonces, para todos los medicamentos no POS se necesita hacer una justificación MIPRES, es decir, un reporte. MIPRES es simplemente una plataforma donde los médicos pueden reportar cuando van a hacer un medicamento no POS, ¿sí? Y lo hacen ante el gobierno. ¿Para qué? Para decir que necesitan usar un medicamento para el cual no se ha contemplado la unidad de pago por capitación, pero lo van a usar porque lo necesitan y porque las indicaciones de registro sanitario de ese medicamento dice que se puede usar para eso y lo están necesitando, entonces hacen un MIPRES. Ese MIPRES dura 24 horas, es decir, necesito este medicamento, ese medicamento sí sirve para esto, está en su registro sanitario y lo necesito usar, se hace un MIPRES y debe ser dispensado en menos de 24 horas, eso es muy importante saberlo. O estoy usando un medicamento que está contemplado en el plan de beneficios en salud, pero lo voy a usar para un diagnóstico, porque aquí se llena diagnóstico también, que no corresponde al registro sanitario en VIMA. Ese es otro MIPRES, sí se debe hacer un MIPRES, pero es un MIPRES diferente que requiere una junta de médicos a ver si hay más beneficios que riesgos para el paciente para usarlo en este uso no indicado en el registro sanitario o uso UNIRS y ese MIPRES puede tardar algunos días más para poder ser aprobado. De todas maneras, siempre para todos los medicamentos no PBS hay que hacer MIPRES. ¿Listo? Entonces, tenemos los PBS y los no PBS. Y para todos los medicamentos no PBS hay que hacer MIPRES. Y hay MIPRES de diferentes categorías. Entonces, para poderlo resumir, vamos a hacer una breve tabla. Entonces están los medicamentos del plan de beneficio en salud que están incluidos y si lo diagnostico para una enfermedad o una condición de salud en el que el registro sanitario dice que tiene esa indicación, se dispensa normalmente. En cambio, si yo tengo un medicamento que no está en el plan de beneficios en salud, que no está financiado por la UPC, aunque cumple la indicación de registro sanitario en VIMA, va a requerir un MIPRES. Y este MIPRES va a decir que el medicamento debe ser dispensado en menos de 24 horas para atender al paciente, porque ya hay un registro sanitario en VIMA que dice que tiene esa indicación y aunque no fue contemplado dentro del paquete inicial, debe ser utilizado y debe el gobierno apoyar ese uso para el paciente que lo requiere. Entonces el médico hace un MIPRES y en menos de 24 horas justifica ante el gobierno el uso de este medicamento no contemplado en el plan de beneficios en salud. ¿Listo? Entonces debe hacer simplemente un MIPRES y se le va a dar el medicamento.
Pero hay otra situación en donde no cumple la indicación de registro sanitario en VIMA. O sea, sea del plan de beneficios en salud o no sea del plan de beneficios en salud. O sea un medicamento POS o no POS o PBS o no PBS. Si no cumple la indicación en VIMA, es decir, si son diagnosticados para enfermedades donde el registro sanitario no tiene indicación para ellos, pero sí están en el listado UNIRS, es decir, de usos no, no incluyes en la indicación de registro sanitario, van a necesitar un MIPRES, cualquiera que sea, no distingue entre PBS y no PBS, va a necesitar un MIPRES porque no es un MIPRES de unidad de pago por capitación, no, es un MIPRES que va a llevar a una junta médica, es un MIPRES de junta, donde van a decidir si esta indicación alternativa que están tratando de diagnosticar o de curar con este medicamento para el cual no hay una indicación INVIMA, pues va a tener más beneficios que riesgos para el paciente y eso es toda una evaluación con unos criterios, etcétera. Entonces va a requerir una junta médica y por tanto necesita un MIPRES que lo lleve a esa junta y van a requerir el consentimiento informado del paciente porque el paciente debe consentir que estén usando un medicamento para un diagnóstico donde no tenía el registro sanitario una indicación. Por mucho que esté justificado en el listado NIRS que se puede usar, que hay evidencia científica y experimentos muy fuertes que respalden, como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es la autoridad y ante ellos se hacen los registros sanitarios, como es el INVIMA no ha dado el sí para esa indicación en su registro sanitario, aunque en el listado UNIRS el gobierno reconozca esos usos alternativos, el paciente debe estar informado de que le están poniendo un medicamento para el cual no hay una indicación INVIMA en el registro sanitario, de que va a tener algunos beneficios más que riesgos, pero él debe decir sí. No es que por mucho que los médicos quieran justificarlo o entender o tengan claro que eso le va a ayudar, él ya debe aceptar, no, él tiene la libertad de decir si quiere que le administren un medicamento que está en el listado NIRS, es decir, que no cumple indicación in viva. A pesar de que le vaya a servir mucho, haya mucha evidencia, él debe estar informado. Y si no cumple la indicación in viva ni UNIRS, pues no se dispensa. El medicamento, cualquiera que sea su naturaleza, no se va a dispensar, porque no se puede administrar un medicamento que no cumpla con evidencia gubernamental o asentimiento gubernamental, que eso que es el listado UNIRS o la indicación in viva. Entonces, si no cumple con ninguna de estas dos, no se va a dispensar. Está prohibido dispensarlo. Eh, no es legítimo dispensarlo. Ahora, si no cumple con la indicación de registro sanitario mínimo, pero sí está en el listado UNIRS, va a requerir un MIPRES que lo va a llevar a una junta médica en algunos días, 3, máximo 4 días, van a evaluar si es pertinente, es decir, si y es beneficioso, es decir, si va a tener más beneficios que riesgos, si hay evidencia científica suficiente dentro del listado UNIRS para que el paciente se mejore, a pesar de que no sea un diagnóstico con indicación en INVIMA, pero que le va a servir y el paciente debe consentir por escrito que está de acuerdo con esta administración. Entonces nos deja que el último punto es el que hay que aprenderse bien y es que cuando un medicamento es PBS y cumple la indicación INVIMA se dispensa porque ya está contemplado en el plan de beneficio en salud, ya está presupuestado, ya está incluso pagado hace rato a la EPS, cuando no está dentro del plan de beneficio en salud, a pesar de que cumple las indicaciones del registro sanitario INVIMA, va a requerir MIPRES donde simplemente el médico va a decir yo voy a usar un medicamento que no está en el plan de beneficio en salud, usted debe sacar presupuesto para poder dárselo al paciente porque lo necesita. Es un MIPRES que no es un MIPRES de junta ni de pertinencia, es un MIPRES donde se tiene que dar rápido el medicamento, simplemente el médico está avisando de que puede ser un medicamento que no estuvo presupuestado. Entonces este se resume. Ya en otro video vamos a hacer que entra, como yo busco si un medicamento es POS o no POS, cómo yo sé si un medicamento cumple o no la indicación en VIMA, cómo sé si un medicamento está en el listado de UNIRS o no está, y si debo pedir un consentimiento informado o si yo no dispenso el medicamento. Si el medicamento es POS o no POS, si es no POS, debo pedir un MIPRES de simplemente
información al gobierno de que estoy usando un medicamento cuando cumple indicación INVIMA. Cuando no cumple indicación INVIMA, debo pedir un MIPRES de junta y un consentimiento informado cuando está en el listado NIRS, pero si no cumplo ni esto, pues no puedo dispensarlo. Digamos que nos vamos a quedar con esta tabla y más adelante en la segunda parte del video vamos a poder distinguir cada uno de estos y qué herramientas o páginas nos ayudan a saber cuál debo pedir o qué cosa, cuál medicamento mm, va a requerir uno u otro trámite. Gracias.